Buenas noches, ¿cómo están todos? En esta calurosa, preciosa y hermosa tarde de verano. No sé si ustedes se están muriendo de calor, yo sí. Aquí en su casa así estamos muriéndonos de calor. Pero también de mucho gusto por tenerlos en una sesión más de estas pláticas de salud en la que podemos compartir un poco más sobre algún padecimiento en específico y cómo tener una mejor calidad de vida. Entonces, les agradecemos a todos que nos acompañen, que compartan estas sesiones que siempre quedan grabadas tanto en nuestra comunidad saludable, en la cual si ustedes todavía no están compartiendo ahí, por favor, la persona que los invitó puede incluirlos en esta comunidad saludable o posteriormente se suben a nuestro canal de YouTube, donde también pueden encontrar más información acerca de estas pláticas y de todo lo que hacemos como organización. Pues sin más, les voy a presentar a alguien que de verdad me da mucho orgullo tener en mi vida, porque ella me enseña, he aprendido mucho de ella, es todo corazón, pero también es todo cerebro. Por favor, saquen una libretita, saquen dónde apuntar, porque ella nos va a dar esta noche una información muy interesante sobre ovario poliquístico, que es algo que hemos escuchado últimamente mucho. Muchas de nosotros a lo mejor tenemos este padecimiento y o no lo sabemos o queremos tener una mejor calidad de vida sobre este padecimiento. Se las presento, ella es la doctora Coral Mancilla, es médico cirujano por la UNAM, tiene un posgrado de oncología genital por el Hospital General de México y por la UNAM, es certificada en ozonoterapia por el Formativo Biocel, también tiene un máster en medicina ortomolecular también por el Instituto Formativo Biocel, suplementación deportiva por San Vité y medicina funcional por el Instituto Funcional de Medicina de la WA, más muchas cosas que termina ella estudiando todo el tiempo, porque ella todo el tiempo se está actualizando para regalarles a sus pacientes y esta noche en especial hoy su conocimiento a nosotros. Doctora, bienvenida y el escenario es todo tuyo. Muchas gracias. Gracias, Eli, por tan linda presentación. Gracias a todos por acompañarnos esta linda noche calurosa. En todos lados siempre andamos diciendo que queremos playita, pues ya por lo menos ya tenemos el calorcito, ¿verdad? Ayúdame, por favor, Eli, para decirme si se escucha bien y si se ve bien la pantalla, ¿se ve la presentación? Tú te escuchas perfecto, la presentación todavía no se ve. Ok. Vamos a ver. Entonces es porque tengo que poner compartir. Sí, todavía no la has compartido, exacto. Ok. ¿Ya se ve? Ya se ve. Sí, ya nada más es que la pongas tú a correr y ya, listo. Listo. Ok, pues muchas gracias. Por razón yo los buscaba y no los veía. Bueno, voy a minimizar mi pantalla. Listo. Pues bueno, como bien decía la licenciada Eli, hoy vamos a hablar de ovario poliquístico y es una, pues está determinada como una enfermedad, pero es una alteración hormonal cada día más frecuente. Nos pidieron este tema debido a que se presenta en cualquier etapa de la vida, inicia en el momento preciso de la fertilidad, cuando el ovario empieza a ser funcional para poder producir los óvulos que tardíamente o tempranamente tendrían que fecundarse para dar a cabo o llevar a cabo el nacimiento de un bebé o la formación y gestación de un bebé. Sin embargo, hay varias aristas y varias cosas que se han estado investigando en los últimos años. Hace pues todavía unos 20 años se describía como una
alteración normal que se corregía, si bien cuando se empezara a tener relaciones sexuales o a partir de los 16 a 18 años en la población latina, cuando las mujeres regularizaran sus ciclos menstruales. Afortunadamente, el hecho de que se ha presentado más frecuentemente y es una afectación que se da en todas las mujeres de todas las razas, siempre y cuando estén en etapa reproductiva, se ha dado a la tarea, la ciencia, de invertir en la investigación y en el seguimiento de esta enfermedad. Y bueno, para entender específicamente en dónde se crea o en dónde se afecta o se presenta esta enfermedad, vamos a hablar un poquito del sistema urogenital. El sistema urogenital se divide en dos partes. Por su estructura de estudio, así se llama urogenital, y se describe en dos partes. La parte que es la vía urinaria, sus conectores y todo lo que son las vías renales, y la parte genital. Nosotros nos vamos a enfocar a la parte genital. Entonces, para poder entender más adelante cómo es que está mal funcionando nuestro sistema reproductor, vamos a recordar que el sistema reproductor en la mujer, que es una enfermedad que se instala únicamente en las mujeres, debido a que están confinados a los ovarios y los hombres no tienen ovarios. Es necesario recalcar que el sistema genital comprende trompas de falopio, cuya función es unir y conectar los ovarios con el útero o el cuerpo de la matriz, así le llamamos, de tal forma que los trompas de falopio tienen la función principal de hacer que el óvulo maduro vaya descendiendo con suavidad hacia el lugar donde se tiene que posicionar para que en el acto sexual los espermatozoides en la fase ovular, que es cuando se suelta el óvulo, sea fecundado. Los ovarios producen los ovocitos u óvulos, que este es el órgano, la estructura del órgano a la cual nos vamos a estar refiriendo, así como también estrógenos, progesterona y otras hormonas. Los ovarios tienen la función principal de producir los óvulos que están programados desde que nosotras somos formadas en el vientre de nuestra mamá. Hemos dicho en ocasiones pasadas que los óvulos están programados genéticamente. A esto se le llama reserva ovárica. No vamos a producir ni uno más ni uno menos de los que tenemos programados. Que lleguen a buen término, que se maduren, que se formen bien, eso es otra situación. Pero nosotros tenemos un número programado de óvulos y empiezan a producirse desde el momento en que empezamos a menstruar. En algunos casos excepcionales, hay niñas o mujeres que no sangran, pero están ovulando y que terminan cuando de alguna manera el ciclo reproductor de una mujer ya es bajo, o sea, cuando ya todas las hormonas de su cuerpo que eran en niveles óptimos van descendiendo porque ya no alcanzan a madurar óvulos. Y entonces es donde nosotros terminamos nuestros ciclos de reproducción llamado menopausia. Entonces los ovarios son los protagónicos de esta noche. El útero es un órgano hueco con paredes musculares gruesas cuya función principal pues es producir una capa gruesa cada mes donde si por fortuna hay un óvulo fecundado, ahí se pegue, ahí crezca, ahí se reproduzca, es decir, ahí crezca el óvulo, o sea, la reproducción es que se va haciendo más bolitas, más bolitas, más bolitas, nosotros le llamamos mórula, hasta que forme un bebé. La vagina lleva el flujo menstrual fuera del cuerpo, para la relación sexual también es la función principal y funciona como canal de parto cuando, bueno, el bebé ya está listo para salir. La vulva sirve de entrada hacia los genitales internos,
posee un orificio uretral, que es la parte superior, y es la parte que colinda con el sistema urinario, por lo cual se le llama urogenital, y el orificio vaginal. Es importante recalcar que el orificio uretral tiene una función no solamente importante en el desecho de la orina, sino por estar pegadito al clítoris, también tiene una función de nutrición y sobre todo de oxigenación por medio de la sangre para que cuando es necesaria la excitación, el clítoris se nutra adecuadamente y pueda llevar a cabo estas funciones de mensajes de placer que recibe el cerebro. El sistema reproductor femenino, su función principal entonces será producir óvulos, facilitar la fertilización de estos y le da soporte al embrión que va a estar creciendo para formar un nuevo ser humano. Y para esto vamos a recordar qué es el ciclo ovárico. Luego entonces recordamos que el ovario tiene como función principal hacer que estos óvulos programados se produzcan gracias a las hormonas que se presentan en ese lugar y que se coadyuvan con todo un eje hormonal que viene desde el cerebro, cuestión que yo siempre les explico a mis pacientes. Cuando nosotros estudiábamos hace muchos años, creíamos que los ovarios eran los únicos protagónicos en la formación de las hormonas. Sin embargo, con tanta extirpación de úteros, nos hemos dado cuenta que la mayor producción de hormonas se da en el cerebro, porque nosotros aún con pacientes que ya no tienen ovarios y ya no tienen útero, seguimos midiendo hormonas reproductivas y seguimos teniendo niveles. Esto es decir, no vamos a encontrar cero en los resultados de los perfiles hormonales. Vamos a encontrar niveles. Podemos encontrar cero, pero seguido de numeritos. 0.27, 0.150, 0.250, etcétera. Esto quiere decir que hay producción hormonal aunque no haya ovarios. Sin embargo, la acción principal de las hormonas se refleja en los ovarios debido a que su función es producir nuevos óvulos cada mes, madurarlos y arrojarlos por las trompas hacia el útero para que éste esté listo para la fecundación. Luego entonces, los óvulos se forman a partir de dos fases del ciclo que están bien identificadas en el ciclo ovárico. Entonces, ¿de dónde se forman los ovarios? Vamos a tener algo que se llaman células de la granulosa, que aquí los vamos a ver en este esquema. Estas células específicamente son granitos y van a envolver a los óvulos que van a empezar a madurar. A los óvulos les vamos a llamar ovocitos. Estos ovocitos van a tener dos fases. La primaria, que es donde empiezan a formarse, y la secundaria, que es donde empiezan a diferenciarse. Diferenciarse es que ya empezamos a ver formas internas dentro del ovocito. Bueno, el ovocito secundario va a crecer y va a dar origen a la madurez máxima del óvulo. Este debe de irse por las trompas de falopio para llegar al lugar donde va a ser fecundado dentro de la matriz que se llama endometrio. Hay óvulos que no se van a madurar. ¿Qué sucede con estos óvulos? Nosotros tenemos una capacidad vital, una capacidad programada de número de óvulos, pero no todos se van a madurar óptimamente. La naturaleza es muy sabia y es perfecta, y sabemos que va a elegir en la mayoría de los casos a las células que estén mejor programadas, óptimas y más nutridas. Entonces, no todos los óvulos van a ser óptimos. Es decir, nosotros sabemos que cada mes un ovario produce un óvulo y se alterna para el otro mes, ¿verdad? No producimos óvulos de manera natural o de manera normal
el mismo ovario no produce óvulos todos los meses. Un mes produce su óvulo óptimo, el ovario derecho, y un mes produce su óvulo óptimo, el ovario izquierdo. Al tercer mes regresa la producción en el ovario derecho, al cuarto mes sigue el ovario izquierdo y así sucesivamente. Luego entonces, ¿qué pasa con el exceso de óvulos que se están tratando de madurar y que entonces ya no van a funcionar porque no fueron óptimos por la naturaleza? Bueno, van a irse a un proceso de degradación interna que se llama atresia. Esta atresia es la destrucción del óvulo que no fue óptimo dentro del mismo ovario. Y este sistema está también regulado por ciclo hormonal. Entonces, hablando del ciclo hormonal ya como tal, vamos a encontrar una primera fase en el ciclo hormonal regular de 28 días de estimulación. Es decir, si yo considero a una mujer con un ciclo regular, voy a determinar entre 28 a 30 días. Lo ideal son 28 días de un ciclo menstrual en cuestiones de regulación hormonal. Es decir, si una persona tiene una buena regulación de sus hormonas, sin lugar a dudas, va a tener un ciclo lunar, que son 28 días. La mitad del ciclo antecede a la madurez del óvulo y la otra mitad, a la formación del óvulo y la otra mitad a la madurez. ¿Sí? Entonces, la primera fase se llama folículo estimulante. Como su nombre lo dice, vamos a estimular al folículo. Folículo viene siendo el óvulo u ovocito inmaduro, para empezar a hacer que llegue a esta fase de ovocito secundario y se suelte y se vaya y produzca la calidad de óvulo fecundado que necesitamos. Si el óvulo no es fecundado, la menstruación acompañará su salida hasta la exterior de la vagina y entonces presentaremos con el acompañamiento del óvulo un sangrado mensual. Entonces, regresando a la parte de la ovulación, existe un ciclo de 28 días donde los primeros 14 días la hormona principal es la folículo estimulante, que nos dará paso al desarrollo y madurez del ovocito primario al secundario. Esto quiere decir que cuando yo ya llegue a la fase de la mitad del ciclo, que es el día 14, mi óvulo ya está listo para soltarse, ser fecundado, y en caso de que no se logre la fecundación, sea porque no hay relaciones sexuales o porque de alguna manera no fue alcanzado por los espermatozoides, pues entonces saldrá con la menstruación o sangrado. Cuando este óvulo es soltado, entonces terminamos la fase de madurez y empezamos la fase atrésica, donde se empiezan a destruir los óvulos que ya no se fecundaron, que ya no se formaron óptimamente, y entonces volvemos a generar un segundo ciclo menstrual. Entonces aquí, en la mitad del ciclo, le llamamos ovular, donde es la parte de las parejas que no pueden tener bebés, que se recomienda que tengan relaciones para que puedan ser alcanzados los óvulos. Luego entonces caerán las hormonas y esperará el cuerpo a tener señales de fecundidad. Si no hay fecundidad, se acaba entonces esta parte y entramos otra vez a la madurez del endometrio y de todos los sistemas por medio de la hormona luteinizante, donde el cuerpo recibe información de que se vuelve a preparar para volver a recibir un óvulo y prepararlo otra vez para el siguiente mes. Y así es cada mes durante el tiempo que la mujer sea fértil, entre 20 y 30 años de su vida. Luego entonces, hablando específicamente de las hormonas que están implicadas en esto, bueno, en la primera fase
vamos a tener estrógenos y progesterona. Hay un balance o un baile entre los estrógenos y la progesterona dependiendo de cómo esté la fase del ciclo ovular. Si estamos fecundando o si ya terminó la ovulación y ahora nos volvemos a preparar para hacer un nuevo óvulo. Entonces, en la primera fase del ciclo, donde actúa la folículo estimulante que nos va a dar la parte de la maduración de los óvulos, va a estar predominando las hormonas estrogénicas, específicamente el estriol. Y luego entonces, cuando hay ovulación, que es cuando cae el óvulo, la protagónica de la segunda fase será la progesterona. Si hay fecundación, la progesterona seguirá actuando para hacer que el endometrio, que es la capa interna del útero, engrose, sea nutrida y aquí en el endometrio se pegue el óvulo, empiece a hacer como unas raicitas, se empiece a morular, que es decir, a hacer muchos pedacitos para llevar a cabo la formación de órganos y el crezca el bebé y forme la placenta, ¿de acuerdo? En dado caso de que esto no suceda, la progesterona va a caer porque ya no tiene funciones de hacer crecer el endometrio porque recibe información de que ya no hay bebés. Sin embargo, la progesterona tiene fases importantes no solamente en el ciclo ovular, es la hormona predominante de la feminidad. Hombres y mujeres tenemos las mismas hormonas. La diferencia es la cantidad, la concentración y el predominio. Entonces, la progesterona es la que hace que se desarrollen primordialmente mamas y glúteos y nos hagan muy féminas, son las que forman la cintura, de tal forma que lleva a cabo una función importante también a nivel de lucidez mental junto con los estrógenos. Entonces, la progesterona va a actuar en la fase luteinizante predominantemente, aunque sabemos que va a estar presente, pero muy bajitita, en la formación o maduración del óvulo, y el estrógeno en la primera fase. El endometrio, vemos aquí una imagen de cómo se va a ir engrosando. Existe en la fase folicular, ¿sí? Que es toda esta primera fase que estoy denotando, el engrosamiento y preparación para que el óvulo ahí crezca. Después, crece mucho más con la progesterona y cuando ya recibe información de que no hubo un óvulo que se pegó para crecer ahí y hacer un bebé, entonces se va a desprender y ese es el sangrado que vamos a tener cada mes. Irá acompañando al óvulo para su salida al exterior y entonces terminaremos nuestro ciclo en el día 28 y volveremos a empezar. Dependiendo del óvulo, como se encuentre, es como vamos a funcionar. De manera normal, esperamos que el óvulo que trabajó el primer mes vuelva a trabajar igual el tercer mes, porque acuérdense que alternamos el primer mes del año, por ejemplo, pues el óvulo derecho, el segundo mes el óvulo izquierdo, el tercer mes el óvulo derecho, el cuarto mes el óvulo izquierdo, así, ¿no? Pero no siempre es así. La mayoría de las veces hay disfunciones por disruptores hormonales. Disruptores quiere decir alteradores de las hormonas, principalmente hablando de alimentación, de estilos de vida y de desregulaciones genéticas. Luego entonces estaremos viendo que cuando el óvulo, el ovario siguiente en el siguiente ciclo haga su mismo trabajo, esperamos que haga exactamente lo mismo que el anterior. Si el derecho me funcionó de esta manera, espero que el izquierdo funcione de la misma manera. En la mayoría de los casos ya no es así. Las mujeres han variado mucho su estilo de vida y esto ha complicado incluso la manifestación de cada ciclo menstrual. No es anormal que en un ciclo menstrual de repente refiramos es que este mes me dolió mucho y el siguiente mes no me dolió mucho, porque hay que identificar qué tipo de ovario está trabajando en el mes que te está molestando. Eso nos ayuda mucho clínicamente a saber qué está pasando con tu ciclo ovular y también ver si hay fallas como tal de las
demás sustancias que acompañan la menstruación en cuestión de prostaglandinas que ayudan a la liberación también del óvulo y a regular la inflamación y el dolor muscular, porque también tiene mucho que ver que los músculos que rodean la pared abdominal se inflaman y a veces solemos confundir dolores de los ovarios precisamente o de la ovulación con dolores de la pared abdominal. Dicho sea de paso, entonces, cuando empezamos a ver que ya no hay una normalidad en los ovarios o que empezamos a tener alteraciones en la madurez de los ovarios y que empezamos a ver mucha resorción, es decir, que el ovario ya no alcanza a madurar a sus óvulos, entonces el ovario se la va a pasar tratando de destruir sus propios óvulos. Y esto va a causar muchísima alteración en estos óvulos que reciben mala información y van a estar ahí sin poderse destruir y sin poderse madurar. Solo en un ovario